Dios les bendiga, hermanos, listos para escuchar el mensaje de nuestro querido Dios a través de su palabra. Preparen su mente y su corazón. Busquen en el capítulo 8 de Hechos, 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40, y le voy a dar lectura. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y levántate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, o le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando se subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí, hermanos, vamos a basar nuestro mensaje, que se llama, o se titula: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Hermosa escena, hermanos, es esta: un hombre leyendo el pergamino o los mandamientos a través de este rollo, ¿verdad?, de Isaías. La lectura, hermanos, es una parte importante de la vida del ser humano, de usted y de mí. Es una parte importante la lectura. El que lee se instruye, nos instruimos. La lectura, hermanos, es fuente de luz. También es de inspiración y también de conocimiento. Adquirimos conocimiento. Pablo, allí en su palabra, dice que aconsejaba a su hijo Timoteo diciéndole: ocúpate en la lectura, ocúpate en leer. En 1 Timoteo 4:13, ahí le menciona. La lectura, entonces, hermanos, es una ocupación sana y útil. La vida es un precioso oportunidad si solo pensamos en que disponemos de suficiente tiempo para leer. Todos tenemos tiempo, hermanos, para estudiar. No hay excusas para decir no hay tiempo, cuando la Biblia dice que sí. Y más ahora, en este tiempo, en esta situación que estamos viviendo, hay suficiente tiempo para documentarnos, para instruirnos, para enseñarnos de la palabra de Dios, hermanos. Para el hombre de nuestra historia, lo cansado y aburridor del largo viaje se le disminuía. No importa qué tan largo era su viaje, pero a él se le disminuía, hermano, por razón de que se entretenía leyendo la palabra de nuestro Dios
como era en Isaías. El viaje de la vida es más hermoso cuando durante él vamos leyendo o vamos estudiando. Este hombre, hermanos, podía considerarse dichoso. Y esto de pensar también para nosotros. Considerémonos dichosos cuando tenemos en nuestras manos lo que hoy es la revelación de Dios a través de su palabra. Así que este hombre puede considerarse dichoso por 3 razones en relación con la lectura. Y así debemos aprender nosotros hoy. Debemos de sentirnos dichosos, afortunados, bendecidos, si nos damos tiempo para estudiar las Escrituras. Así que vamos a ver estas 3 razones rápidamente. Sabía leer. Y yo creo, hermanos, que la mayoría de nosotros sabemos leer por la gracia de Dios. Hay algunos que no tienen esa fortuna, pero hay algunos que se esfuerzan y se esmeran. Algunos nunca fueron a la escuela y se meten a estudiar la Biblia, no sé cómo, hermanos, pero Dios le da la capacidad, Dios le da el conocimiento, el entendimiento para escudriñar. Yo he escuchado de personas, y una de ellas también era mi hermana, la que falleció hace poquito, ¿verdad? Ella aprendió a leer a través de las Escrituras. ¡Qué maravilla! Ella, yo siempre la encontraba por lo regular leyendo la Biblia. ¿Cómo aprendió? Dios le dio la capacidad. Pero este hombre sabía leer, era afortunado, era dichoso porque sabía leer. Y es de lamentarse que en el mundo todavía hay millones de individuos que no saben leer. El etíope sabía leer y en parte debido a eso, de que sabía leer, es que él desempeñaba un alto puesto de responsabilidad en la corte real de su país. Dice el versículo 27, dice allí el versículo 27, lo siguiente: y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual, dice, fíjense nada más, estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Así que este hombre era afortunado, era dichoso porque sabía leer. Segundo punto, tenía algo para leer. Tenía algo para leer. ¿De qué sirve leer si no hay suficiente material para leer? El ministerio de escribir, de publicar y de divulgar lo impreso llena la necesidad, hermanos, grande y apremiante en los pueblos. La literatura es el pan de las mentes hambrientas. Y cuando se trata de la literatura cristiana, esto es aún más cierto. Hay mucha gente que conoce, que sabe, y a veces uno se admira y dice, ¿cómo es que conoce tanto ese hombre? ¿Cómo es que conoce tanto esa mujer? Porque les gusta leer. Y la verdad, hermanos, que el que lee mucho, conoce bastante, aprende. Y eso se ve en aquellas personas que están leyendo muchos libros, mucha literatura, pero debemos de aprovechar, hermanos, que hoy que conocemos la verdad, la Biblia nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos la Escritura. El etíope era feliz, este hombre era feliz, porque además de saber leer, tenía en sus manos algo que leer. Y en su caso, lo mejor que podía leer era la palabra de nuestro Dios. En el versículo 28, miren lo que dice el versículo 28. Volvía sentado en su carro leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Entonces no existía el Nuevo Testamento y no existía la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis así, todo en un solo libro como hoy lo tenemos. Acuérdense que Felipe era uno de los discípulos del Señor. Pero este hombre llevaba un rollo que era el libro de Isaías. Así que me imagino que cuando salió y fue rumbo a Jerusalén para adorar a Dios, para glorificar y agradecer a Dios, dice que se llevó ese libro. Como hoy en día hay tantos libros que tenemos por ahí y escogemos, ¿verdad? Seleccionamos qué nos puede ayudar. Así que agarró este hombre etíope, se llevó este pergamino, este libro, ¿verdad? De Isaías, y iba leyendo en todo su trayecto desde la salida hasta que regresaba. Esto me recuerda cuando yo viajaba de Oaxaca a Tehuacán, Puebla, ¿verdad? Siempre llevaba yo un libro para leer.
Y qué bonito es cuando uno lee, se instruye. Recuerdo un libro que me hizo llorar tanto, hermanos, ese libro, yo creo que se llama El yugo de los infieles. Precioso libro, pero hay tantos libros, hermanos, que podemos leer, pero tenemos uno que es completo, de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, todo en un solo paquete, se podría decir así, en un solo libro. Imagínense, qué hermoso, ¿no? 66 libros. Así que este etíope, hermanos, dice que leía el libro del profeta Isaías, ¿sí? Y era el capítulo 66 el que leía cuando estaba leyendo allí, y que le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y ahí más adelante dice que el libro que leía, desde el versículo 32, dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Y ahí empieza, como oveja a la muerte fue llevado, y ahí empezaba a leer este eunuco leyéndole a Felipe. Y entonces este hombre, ¿verdad?, se iba instruyendo, conociendo más de Dios. ¿Cómo quieres conocer a Dios, hermanos? A través de las Escrituras, leyendo la palabra de nuestro Dios. Y por último, sentía voluntad de leer. Esto es importante, hermanos, que algo nos debe de motivar a leer. Bendito Dios, que yo alabo y glorifico a todos aquellos hermanos y hermanas que leen. Les aplaudo. Pero hay hermanos y hermanas que no leen nada. No tienen tiempo. Qué triste, no hay tiempo. Hay jóvenes que no leen nada tampoco. No hay tiempo. Pero sí tienen tiempo para comer, tiempo para trabajar, tiempo para ver televisión, tiempo para ver celular, tiempo para muchas cosas, pero para leer no hay tiempo. Así vendrá tu necesidad. Hay que darnos tiempo, hay que tener voluntad, hay que esforzarse, hay que desear. Todos los días nosotros leemos en la mañana la palabra de nuestro Dios. Ahorita estamos terminando el libro de Apocalipsis. Y oramos todos los días como debe de ser, hermanos. El verdadero cristiano, la verdadera cristiana debe tener sed y hambre de la palabra de nuestro Dios, de estar en comunión directamente con nuestro Dios a través de la oración. Así que este hombre, hermanos, sentía voluntad de leer. El etíope tenía muchas ganas de leer, de instruirse. Él podía aprovechar el viaje para dormir o para contemplar las bellezas de la naturaleza a lo largo del camino. Pero él era un hombre sediento de conocimientos, mejor dicho, de la verdad, y por eso se dedicó a leer. Y esto produce, hermano, felicidad. Dime lo que lees y te diré quién eres, dice un dicho por allí. La lectura es un factor decisivo en la formación. La lectura es un factor decisivo en la formación del carácter y de nuestra personalidad, hermanos, de cada uno de nosotros como individuos. Es un factor importante. La palabra de Dios, Dios nos va transformando, nos va moldeando, nos va cambiando, hermano. Porque la palabra de Dios es poderosa. Dice que es espada como de doble filo. Así es la palabra de Dios, y muchos no la están aprovechando. No están disfrutando de la enseñanza, de la instrucción de nuestro Dios. Así que la lectura es un factor decisivo en la formación del carácter. La Biblia nos cambia, nos transforma, nos moldea. Nuestro pensamiento ya no son los mismos. Cambia nuestro carácter, cambia nuestra manera de pensar, de ver, de oír, de actuar. La palabra de Dios, hermanos, es buena para nosotros. Ahora preguntémonos, ¿qué lee la gente? ¿Qué está leyendo el pueblo de Dios? Porque lo que leemos se reflejará en lo que hacemos. Bien dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Una cosa que hay que lamentar, hermano, es que muchos cristianos no leen la Biblia. Se olvidan de que es un deber el cual redunda en bendición. El que lee, el que estudia. Se dice que en cierta ocasión, una niña que asistía a la escuela dominical le preguntó a su madre: mamá, ¿de quién dices tú que es este libro? Dijo la niña, preguntó a su mamá: ¿de quién dices tú que es este libro? Ella se refería a la Biblia.
La madre le contestó: pues es de Dios. Dijo la mamá: pues es de Dios. Entonces, hijita, dice, entonces mamá, bien haríamos en devolvérsela a su dueño, porque en esta casa no hacemos uso de él. Qué lamentable, ¿no? Esa niña que iba a la escuela dominical y que su madre le decía que es la palabra de Dios y que hay que leerla, sin embargo no se leía en la casa. Si tú le dices a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu esposo, tenemos que leer la Biblia, pero no lo hacen, lo tienen allí nada más empolvado, hermanos, y nada más la usan cada domingo que se va a predicar la palabra de Dios, o nada más la usan los jueves aquellos que se conectan, ¿verdad?, por el Facebook para usarla. Eso es lamentable. Qué triste es cuando uno no lee la Biblia. Y bien dijo esta niña, mamá, sí, entonces hay que entregársela a su dueño, porque aquí nadie lee las escrituras. Es una lástima que esto suceda también en muchos hogares, hermanos cristianos. Ahí está la Biblia, pero no se usa, no se escudriña. Cuando hay una orden de Dios que debemos de escudriñarla. Cuando descuidamos la lectura de la Biblia, hermanos, como cristianos, nos hacemos un daño grave a nosotros. Y creo que sí, hermano, sin duda alguna, si tú te descuidas, entonces vas a tener necesidad y el enemigo va a empezar a atacarte y vas a ser presa fácil del enemigo para no querer leer, no querer orar, no seguir adelante, porque no estás documentando, no te estás alimentando de la palabra de Dios. Es como si el enfermo, hoy en tiempo, ¿verdad?, es como si el enfermo se privara de tomar la medicina, o como si la planta que se sembró no le echemos agua. La negligencia en la lectura, hermanos, de la Biblia se puede ver fácilmente a través de una vida cristiana pobre, sin poder espiritual, miserable hasta cierto punto. Miren, hoy en día con este problema del coronavirus hay muchos remedios, hay mucha solución. Y si el médico, y si tú te estás muriendo, ¿verdad?, y tienes miedo de morirte, y te manda el médico, ¿verdad?, que tomes aquello, y tú dices, no lo voy a tomar, porque no creo, porque es pura mentira. Lo más seguro es que te vas a morir. Lo más seguro es que te vas a enfermar más gravemente al grado de que ya no va a haber remedio. Cuando te dieron la solución, cuando te dijeron lo que tienes que hacer y no lo haces, es igual, hermano. La Biblia para nosotros es el alimento espiritual, es lo que nos sostiene, es lo que nos fortalece, es lo que nos alimenta, nos da la victoria, nos lleva el éxito. Somos protegidos por el Señor cuando la ponemos en práctica. Así que el evangelista Moody, hermanos, dijo, este libro, o sea, la Biblia, me alejará del pecado, o el pecado me alejará de él. ¿Sí entendieron? Dijo este hombre, este libro, la Biblia, me alejará del pecado, o el pecado me alejará de él. ¿Es cierto? Si tú no lees la Biblia, el pecado te está alejando de Dios. La ociosidad, la indiferencia, la rebeldía, el sueño, lo que tú quieras. Si tú no lees la Biblia, hermano, hermana, el pecado te está arrastrando. Pero si tú lees las escrituras que es la palabra de Dios, te alejará del pecado y te dará victoria y te dará bendición y te dará protección, te dará todo, hermano, lo que tú necesites, porque es palabra de Dios. Concluyo, es importante entender lo que leemos. Se puede leer mecánicamente, desinteresadamente, sin lograr entender lo que se está leyendo. Esto no es bueno, por supuesto. Para que la lectura resulte instructiva, deleitable y orientadora, es indispensable, hermanos, entender. Jesús les dijo al pueblo judío, hoy en día a sus seguidores también, dice Dios a través de Jesús en Juan 5:39, lo que ustedes ya saben. ¿Qué nos manda el Señor a hacer? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí, ellas son las que hablan de mí. Dios es perfecto, hermanos, venció la muerte con su obediencia, y la escritura nos va a enseñar a ser victoriosos, a vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero si no la estudias, no la lees, no la pones en práctica,
entonces serás un fracasado, vas a ser derrotado. El diablo te va a pisotear, te va a zarandear, te va a humillar y quizás logre sus propósitos de destruirte si tú no te pones las pilas, hermano o hermana. Los judíos leían, fíjense bien, los judíos leían las escrituras, pero no las entendían. Si las hubieran entendido, hermano, habrían aceptado a Jesucristo como el Mesías y no lo habrían crucificado. Pero nada más leían por leer, mecánicamente, de una manera ociosa, quizás forzada. Si ellos hubiesen entendido las escrituras, no lo hubiesen crucificado. Esto fue la tremenda tragedia de este pueblo. Tenían la luz en la mano y no se guiaron por ella, como nosotros hoy en día. Tenemos la luz de la palabra de nuestro Dios, la miel, los mandamientos. Tenemos la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pero qué tremendo es, hermano, que la tengas y no te alumbres. Qué lamentable es, hermano, que tienes la luz en tus manos, pero no te estás dejando guiar por ella. La acusación, acuérdense, la acusación de Juan el Bautista fue patética. La acusación de Juan el Bautista fue patética. ¿Se acuerdan que le dijo, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis? Juan dijo, mas en medio de nosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Qué tanto conoces a Dios, hermana, hermano? ¿Qué tanto sabes de Dios? ¿Qué tanto sabes de sus planes, de sus propósitos, del pasado, del presente y del futuro? Qué patético es, hermano, que tú digas que tú eres cristiano o cristiana y lamentable no conoces nada de Dios, porque no estudias, porque no escudriñas. Se podría repetir la historia, ¿verdad? Cuando Juan le dice, en medio de vosotros está uno, dice, a quien vosotros no conocéis, fue cuando lo bautizó. Y como dije, hermano, si fueran hacedores de la palabra de Dios en aquel tiempo, no hubiesen crucificado a Jesús. ¿Qué tanto conoces tú al Señor? ¿No nos estará pasando lo mismo, hermano, a usted y a mí? Que en medio de nosotros está uno a quien vosotros no conocemos realmente. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces el Espíritu Santo? ¿Conoces lo que está pasando y lo que está por venir? ¿Sabes? ¿Conoces? ¿O ignoras todo esto? Si lo ignoras, hermano, es porque no está escudriñando las Escrituras. Entonces el mensaje es, hermanos, ¿entiendes lo que lees? Este hombre entendió. Dice la Biblia, hermanos, que Felipe le empezó a hablar, lo evangelizó. Este hombre entendió el plan de salvación de Dios por el cual él había ido a adorar a Dios, porque él iba a adorar a Dios, llegaba desde ese lugar hasta Jerusalén, a adorar a Dios, porque él era un fiel adorador de Dios. Él obedecía a Dios, pero no sabía todavía del plan de salvación. No sabía lo que había acontecido después de que él llegó. Y lo que pasó fue que a Jesús lo crucificaron, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió. Y Felipe lo sabía y fue y le predicó la verdad por dirección del Espíritu Santo. Qué maravilla, hermano. Este hombre de un lugar donde estaba y pasó a otro lugar. Y entiende cómo fue. Yo no sé qué tan fuerte iba la carreta, ¿verdad? Aquella, la limusina, como le quieran llamar. ¿Qué tan rápido iba? Lo cierto es que dice que el Espíritu Santo, acércate, él se acercó y oyó que estaba estudiando ese capítulo 66 del libro de Isaías. Y entonces entiende lo que lees. Pues ¿cómo sabré si no hay quien me lo explique? Y se lo explicó, le presentó el plan de salvación y le dijo lo que Jesús le había dicho a todos ellos: y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre. Y entonces le bautizó. Y entonces, como dije la vez pasada, hermano, en el cielo, cada vez que un alma se arrepiente, hay alegría, hay fiesta. Los ángeles se gozan. No sé si los 24 ancianos, no sé si los 4 seres y toda la multitud de hermanos que estaban allí se gozan cada vez que un alma se arrepiente. Entiendes lo que lees, pero entiende lo que lees, hermano. Así que yo te invito y te exhorto en el nombre del Señor
que escudriñes la palabra de Dios, porque es una orden de Jesús. Si tú, hermano, hermana, no lo estás haciendo, eres desobediente. No conoces a Dios realmente. Si tú dices ser cristiano y no lees la Biblia, te estás engañando a ti mismo, hermano, hermana. Así que te exhorto, lee todos los días la Biblia, todos los días. Antes del trabajo, antes de la comida, dale gracias a Dios y lee esa escritura, porque ahí Dios te va a decir algo importante. No conoces a Dios, yo creo, hermanos. Entiendes lo que lees. Y esa última parte, hermanos, que le leí, ¿verdad?, nos habla de la importancia de leer las escrituras. Así que, querido hermano, yo te bendigo en el nombre del Señor. Hermana, te bendigo en el nombre del Señor y te exhorto. Lee la Biblia, escudriña. Hay tiempo, sí hay tiempo, porque como dice su palabra, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, instruir. Todo eso, hermanos, que nos dice allí, es importante la palabra de Dios para mejorar nuestra calidad de vida delante de Él y de los que nos rodean. Así que, querido hermano y querida hermana, te invito pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que escudriñes la palabra de nuestro Dios. ¿Entiendes lo que lees? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y te ruego que bendigas a mis hermanos y hermanas y a la familia y todo aquel que escuche este mensaje, que entienda que la escritura es tu palabra, Señor. Es la revelación tuya. La escribieron hombres, pero no cualquier hombre, hombres que fueron inspirados por ti. Y ella, Señor, es palabra viva. Y es de gran bendición para aquellos que la entendemos, que la estudiamos. Porque en ella encontramos siempre palabras de aliento, promesas, cuidado, protección. Porque eres tú hablándonos, Señor, a través de ella. Así que bendice a la iglesia. Bendice a la familia, bendice a aquel amigo o amiga que escuche este mensaje y sea de gran bendición y le motive, Padre, a escudriñar tu palabra. Como este hombre no la entendía hasta que alguien se la explicó. Pero hoy tenemos a alguien importante que es el Espíritu Santo, que nos puede ayudar y motivar a escudriñar tu palabra. En Cristo Jesús te pido esto y más. Y bendigo a todos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta pronto.